Muy buenas a nuestros queridos radio oyentes, bienvenidos una vez más a Radio La Voz Joven, Juventud La Orotava. Estamos de nuevo en un nuevo programa, 2025, año nuevo, año entrado, y nuevo programa, por supuesto, de Fundoro. Vamos a comenzar con mucha fuerza, mucha energía para este nuevo año. Y como no, vamos a empezar por lo más alto, por lo más grande. Tenemos a una persona aquí muy especial, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a nombrarle, se llama Alfredo Marcos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Pues bien, muy bien, encantado de estar por acá. Me alegro muchísimo, muchísimo. Vamos a introducirte un poquito a este mundo nuevo de Fundoro 2025 y vamos a nombrar un poquito sobre la vida de Alfredo. Vamos a ver, Alfredo es un doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Sí. Y también es catedrático de filosofía de la ciencia por la Universidad de Valladolid. Ahí es donde trabajo. Ahí es donde trabaja actualmente, sí, ¿verdad? Sí, y desde hace muchos años, la verdad. Me alegro un montón que eso siga así, que perdure, que perdure. Sí, sí. Pues bueno, vamos a nombrar un poquito. Su docencia e investigación se centran en la filosofía de la ciencia, historia y comunicación de la ciencia, ¿verdad? Vale. Filosofía de la biología, ética ambiental, bioética y estudios aristotélicos. Poco menos. Sí, como son tantos años, pues ha dado tiempo para hacer muchas cosas. Y más tiempo quedará para otras más, ¿verdad? Imagino. Esperemos. Todos somos estudiosos y sabemos que tenemos que estudiar Esa una y otra vez. Una tarea que no se acaba nunca. Eso es, vamos, interminable. Bueno, en la Universidad de Valladolid ha sido director del Departamento de Filosofía y coordinador del doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia, ¿verdad? Sí. Pues ha pertenecido a numerosas universidades europeas y americanas, ha impartido clases y muchas conferencias también a diversos comités hospitalarios de bioética, ¿verdad? Y ha dirigido una veintena de tesis doctorales. Ha publicado también una veintena de libros y cerca de 200 artículos y capítulos. Sí, sí. O sea, que te ha dado tiempo a escribir mucho. La ventaja de tener muchos años. Eso es lo maravilloso. Bueno, pues cuéntanos un poquito sobre esos estudios. ¿Cómo te ha dado por...? Te voy a hacer la pregunta que todo el mundo siempre comienza. ¿Cómo te ha dado por estudiar esto, filosofía? Bueno, pues cuando uno es joven y se plantea qué tipo de estudios tiene que hacer, pues puede optar por diversas razones, ¿no? Pues porque estos estudios me van a llevar a un porvenir laboral brillante o incluso económico, etcétera. Yo en la época en la que elegí estudios y entré en la universidad había una crisis económica bastante importante y entonces la opción era mejor elegir lo que a uno le gusta, porque total vamos a acabar en el paro de todas formas. Entonces lo que me gustaba en ese momento y en fin, en lo sucesivo pues era la filosofía, era el tipo de cuestiones que me interesaban y sencillamente por eso empecé a estudiar filosofía. Sí, sí. Ese ha sido el comienzo del origen, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y entonces no solo tienes la filosofía, sino lo que nombré ahora, tienes un montón de ramas por las que has podido estudiarlas. ¿Todas las has estudiado ahí en Valladolid? Yo estudié filosofía en la Universidad de Barcelona, porque por entonces me dedicaba también a otras tareas como jugar a balonmano y entonces fui a Barcelona por eso. Y después me he integrado en la Universidad de Valladolid ya desde hace muchos años y me ocupo sobre todo de filosofía de la ciencia, pero dentro de filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, y desde ahí es fácil derivar hacia cuestiones de bioética, de ética ambiental, y bueno, ese es el campo en el que me he ido moviendo. Y hay personas que te habrán preguntado a lo mejor de por qué ese cambio desde la filosofía hacia la biología. Bueno, pues porque la filosofía es una reflexión abierta y global, digamos, que se preocupa desde el punto de vista filosófico. Uno puede ocuparse de muy diversos aspectos de la realidad y uno de ellos es la ciencia. O sea, uno puede hacer una reflexión filosófica sobre la ciencia, sobre la investigación científica y en particular sobre la biología.
Entonces se plantean cosas como qué son los seres vivos, qué diferencia un ser vivo a un viviente de uno que no lo sea, qué son las funciones de los seres vivos, por ejemplo, y muy especialmente en el caso de un ser vivo un poco peculiar, que es el ser humano, ¿no? Bueno, entonces desde la reflexión filosófica pues se puede alcanzar, se puede uno orientar hacia cuestiones de carácter biológico, por supuesto. Claro, es que lanzo esta pregunta porque hay muchos jóvenes hoy en día que todavía no le ven como, vamos a decirle, sentido a la filosofía en relación con la ciencia. No le encuentran esa relación. Entonces, por eso lanzaba esa pregunta, porque es algo que me gusta siempre aclarar en estos programas de Fundoro, de por qué esa relación entre filosofía y ciencia. Existe una muy buena relación. Sí, por supuesto. Y yo en los últimos tiempos encuentro cada vez más relación y cada vez más interés desde los ámbitos científicos y tecnológicos en cuestiones filosóficas. Yo el último libro que he escrito, publicado, trata sobre inteligencia artificial y humanismo tecnológico, es el título. Es un abordaje de las cuestiones filosóficas que plantea la inteligencia artificial estrictamente contemporánea. Y créeme que son muchas, de tipo ético, pero también de tipo ontológico. Uno puede preguntarse si realmente existe la inteligencia artificial, etc. Es decir, que sí, que hay mucha conexión. Esta división, digamos, un tanto arcaica, tradicional, entre ciencias y letras y que filosofía está más próxima. No, en los estudios filosóficos viene muy bien que la gente sepa latín y griego, como sabes tú, y también viene muy bien que sepan algo de física, de matemáticas, de biología, de sociología, etcétera. Por supuesto, es que esa es una muy buena conexión que siempre tiene que haber y siempre ha sido dividido. Siempre esa conexión entre letras y ciencia es muy grande. Es una conexión muy grande y muy poco investigada, vamos a decir. Y siempre existe esa divisoria entre ciencia y letras que es una contrariedad muy grande, No, nos opaca mucho. Esa fractura está superada. Y menos mal, y Por menos mal. ejemplo, estaba pensando ahora, una de las tareas que hemos hecho en el Departamento de Filosofía ha sido la traducción de las obras biológicas de Aristóteles. Pero para traducir obras biológicas que están escritas en griego, hace falta alguien que sepa griego y hace falta alguien que sepa biología. Claro, por supuesto. Y solo en esa colaboración, pues desde esa colaboración puede surgir una traducción adecuada y bien entendida y tal de las obras biológicas escritas en griego. Por supuesto, que ese es el punto grande. Y es solo un ejemplo, se pueden poner otros miles de ejemplos donde la conexión entre lo que llamamos ciencias y lo que llamamos letras es íntima. Muy íntima. Yo conozco también muchos casos de que es una conexión muy grande que la que hay y muchos jóvenes todavía le cuesta ver como que no, que hay una separación y no es así. No es así. Eso es... Me alegro un montón de encontrar esta unión contigo aquí ahora. Y bueno, vamos a hablar un poquito también respecto a la historia, porque también tienes estudios sobre historia. En especial sobre historia de la ciencia. Exacto. Yo en la Facultad de Filosofía donde trabajo, llevo ya muchos años dando una asignatura de historia de la ciencia. Y realmente es una de las materias que más me gusta impartir porque es interesantísima en todas las fases, en todos los momentos de la historia de la ciencia. Yo no soy un especialista en historia de la ciencia, pero sí un aficionado. Y es una materia que me gusta mucho. Desde los desarrollos científicos de la astronomía mesopotámica, de los cuales depende nuestro actual calendario. Es decir, podemos pensar que son cosas antiquísimas, pero resulta que nosotros contamos los días pues sobre la base de que nos legaron los mesopotámicos. Pues sí. O todavía en nuestra medicina hay procedimientos que se parecen a la medicina egipcia. Bueno, en fin, creo que la historia de la ciencia es una materia interesantísima. Demasiado interesante. A mí me llama mucho la atención también. Es muy buena asignatura, por así decirlo. Es una buena lección también. Y bueno, en cuanto a publicaciones que has realizado, tienes un montón de artículos
muchísimos artículos. ¿Todos ellos están relacionados sobre la misma base o se dividen algunos en ciertos módulos, por así decirlo? He tenido que ir tocando aspectos que yo diría muy diversos de la reflexión filosófica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ética, con la bioética, es decir, cuando uno se plantea cuestiones filosóficas relacionadas con la biología, inmediatamente aparecen cuestiones bioéticas. Si podemos manipular o no los seres vivos, si podemos utilizar transgénicos, y mucho más en el caso de los seres humanos, si se puede investigar o destruir embriones humanos, si se puede... Bueno, todo esto son cuestiones de carácter bioético. Y eso es una parte de lo que he escrito. Después también lo que tiene que ver con ética ambiental, de nuevo, desde la reflexión filosófica sobre la biología se llega inmediatamente a cuestiones de ética ambiental. ¿Cuánto vale el medio ambiente en el que vivimos? ¿Cuál es el trato que debemos a los animales? Ahora, por ejemplo, hay una cuestión que está muy debatida y muy de moda, que es si las plantas tienen sensibilidad e incluso algún tipo de inteligencia. Entre los botánicos hay todo un debate al respecto. Bueno, pues ahí hay muchos aspectos filosóficos. Y después, en los últimos años, me he ocupado de cuestiones que tienen que ver con transhumanismo, más bien desde un punto de vista crítico, una crítica al transhumanismo. No sé si se conoce más o menos lo que significa este palabra. Vamos a nombrarlo un poquito, vamos a adentrarnos un poquito en eso. Que hay un grupo de pensadores que abogan por una utilización profunda y sin limitaciones de las nuevas tecnologías, infotecnologías, biotecnologías, sobre el ser humano, sobre el propio ser humano, para transformarlo. Por eso se llama transhumanismo, para convertirlo en algo que ellos consideran mejor que lo humano. Bueno, a mí esto me parece entre alarmante y peligroso y tal, y he escrito varias cosas en tono crítico respecto del transhumanismo. Y también me he ocupado en los últimos años de la cuestión de la inteligencia artificial, casi porque no hay más remedio que ocuparse de eso, porque hay una presión cultural y académica hacia ese territorio. Entonces también en filosofía esa presión nos obliga a pensar qué es la inteligencia artificial, si es que eso existe, si es que ese es un buen nombre para la cosa, que probablemente no lo sea. Posiblemente, yo también pienso igual. Y sí, es un tema que está abarcando demasiado ahora. Tanto lo que es la inteligencia artificial, se está llenando el mundo completamente de ello. Completamente de la inteligencia artificial y estamos cayendo como moscas en la mosquitera. Sí, bueno, es un tipo de tecnología que tiene muchos usos y algunos de ellos, en fin, muy beneficiosos. Sí. Por ejemplo, en medicina hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial que van a facilitar nuestra vida o a prolongarla o a hacerla más sana. Exactamente. Pero hay una cuestión de fondo y es que el nombre de la cosa no es un buen nombre. En realidad, eso que llamamos inteligencia artificial no es tal, no es inteligencia artificial. En realidad estamos ante sistemas muy complejos de los cuales formamos parte también los humanos. Exactamente. Es decir, nosotros somos los que hemos puesto cantidades ingentes de información en Internet, que es de la que se valen los sistemas de inteligencia artificial. Somos los que diseñamos esos sistemas, los que los utilizamos, los que legislamos sobre los mismos, los que sufrimos sus consecuencias. Entonces, dentro de ese gran sistema en el cual estamos también los seres humanos, la parte inteligente no es artificial y la parte artificial no es inteligente. Es decir, la inteligencia la ponemos los humanos. Claro. Siempre hay esa conexión entre humano y artificial. Bueno, y vamos a hablar un poquito también de los libros. Vamos a meternos un poco en cuanto a las publicaciones de libros. Yo voy a hacer una pregunta que suelo lanzar
un par de veces buenas. ¿Cuál es el primer libro que escribió? Y sobre todo, ¿por qué se decidió en escribir sobre ese libro? Sobre ese tema. El primer libro partió de mi tesis de licenciatura en la Universidad de Barcelona y estaba centrado en una figura, en un pensador francés de finales del 19, principios del 20, que se llama Pierre Duhem. Pierre Duhem era un gran científico, termodinámico, y al mismo tiempo un gran conocedor de las lenguas clásicas y un artista, porque también era muy buen pintor. Y todo esto le permitió hacer un rescate de una buena parte de la historia de la ciencia. Fíjate cómo aquí se entrelazan el conocimiento de las lenguas clásicas con su formación como científico en termodinámica y con su interés por la historia. Entonces es prácticamente el inventor, por así decirlo, el fundador de la historia de la ciencia medieval. Se pensaba durante algún tiempo que en la Edad Media no hubo ciencia, etcétera, sí. Y bueno, esto es una visión errónea de las cosas y Pierre Duhem tiene varios volúmenes publicados al respecto que lo desmienten, ¿no? Entonces, mi primer libro trató sobre este pensador, que tiene tantas facetas, como físico, como filósofo de la ciencia, como historiador de la ciencia. En fin, me pareció un personaje muy interesante y a él dediqué el primer libro. No, una muy buena dedicación, además que es lo que comentas, se piensa que en la Edad Media, o se pensaba, que no era un momento de oscuridad en cuanto a la ciencia, porque se perdía un montón de cosas, y efectivamente no es así. En la Edad Media también se hicieron numerosos estudios, hay numerosos estudiosos incluso, que, vamos, que desmienten por completo esa teoría. Sí, no es así. Si uno acude a la obra de Pierre Duhem, lo deletreo por si acaso es D-U-H-E-M, Duhem. Si uno acude a su obra, pues se da cuenta de que, bueno, gran parte de la mecánica que después se desarrolló en tiempos de Galileo estaba de algún modo ya prefigurada en autores del siglo XIV, del siglo XIII, y que, bueno, dentro de la Edad Media pues hubo diversas zonas culturales brillantes o decadentes en diversos momentos y diversos momentos históricos. No es lo mismo la Alta Edad Media que la Baja Edad Media, etc. Y si quieres, como anécdota, por ejemplo, yo estaba leyendo hace poco que un rey medieval como Alfonso X, el Sabio, consiguió organizar mediante una actividad hoy llamaríamos política científica. Bueno, además de escribir sobre legislación y ser un buen poeta, etcétera, pues Alfonso X el Sabio consiguió organizar una observación simultánea de un eclipse lunar desde Toledo, Málaga, que está en Oriente Medio, y Pekín. Entonces, si se observa un eclipse al mismo tiempo desde estos tres puntos, se pueden sincronizar estos puntos. Es decir, a partir de ese momento uno podía saber desde Toledo qué hora es en Pekín, cuál es la distancia horaria que separa el observatorio de Toledo del observatorio de Pekín, ¿no? Bueno, pues esto fue una actividad, por así decirlo, de política científica que sirvió para sincronizar, para obtener una comparación horaria de todo lo que se llamaba el ecumene, de toda la tierra conocida en ese momento. Y bueno, esto se produjo durante la Edad Media. Eso significa que en ese momento ya había buenos observatorios en esos tres puntos, que había comunicación entre ellos, que, en fin, una serie de cosas. Jolín, pues mira, me gustó esa curiosidad, me gustó muchísimo. Es una curiosidad que a mí me llama un montón, porque siempre ha estado el estudio ese, ¿no? De si la Tierra es plana, que hoy en día sigue esa idea, y que si, ¿no? Los diversos puntos de que desde un punto logras ver una cosa de una forma, desde otro otra forma. Otro de los puntos interesantes de eso, por ejemplo, otro tema es la cara oculta de la luna, que nunca se llega a ver la cara oculta de la luna, por ejemplo. Sí. Entonces, la cara oculta de la luna no se ve porque la luna es un satélite terrestre que está sincronizado con el movimiento de rotación y el de traslación.
Entonces da una vuelta sobre sí misma al mismo tiempo que da una vuelta en torno a la Tierra, con lo cual la cara que ofrece hacia el centro de su órbita, hacia la Tierra, es siempre la misma. Siempre la misma. Y esto no es una casualidad, es decir, hay muchos sistemas planeta-satélite en los cuales el satélite acaba sincronizándose por el llamado efecto marea. Es decir, la atracción gravitacional entre planeta y satélite hace que la rotación del satélite se vaya ralentizando hasta que ajusta el periodo de rotación y el de traslación. Entonces no es una casualidad que haya una cara oculta de la Luna. Y respecto de esta historia rarísima de que la Tierra es plana, yo no sé cómo aún hoy se dice, no que la Tierra es plana, sino cómo aún hoy se dice que alguien pensó alguna vez que la Tierra es plana. Sí. Es decir, desde hace muchísimos siglos la humanidad sabe que la Tierra no es plana. Por supuesto, en la Edad Media sabían que la Tierra no es plana y en tiempos de Aristóteles, por ir a Aristóteles mismo tiene textos en los cuales no solo dice que la Tierra es esférica, sino que lo demuestra. Claro, claro. Por ejemplo, da argumentos como la sombra de la Tierra sobre la Luna cuando se produce un eclipse lunar. Es la sombra de una esfera. Entonces, claro. La idea de que en algún momento alguien pensó que la Tierra es plana es una idea extrañísima. No es verdad. Los antiguos, ya por lo menos desde tiempo de Aristóteles, sabían que la Tierra no es plana, y durante la Edad Media se conservó esta sabiduría, y a partir de ahí, por supuesto. O sea que en ningún momento, quizá alguna personalidad excéntrica y extravagante llegó a decir que la Tierra es plana, pero el común del saber, el mainstream, digamos, exacto, sí. A lo largo de toda la antigüedad y de toda la Edad Media hasta el Renacimiento, hasta la época de Cristóbal Colón, etcétera, incluía esta idea de que la Tierra es esférica. Claro, hasta los estudios del propio, al que yo me centro en el TFG mío, por ejemplo, Eratóstenes también demuestra que la Tierra es esférica. Claro, no solo lo demuestra, sino que Eratóstenes la mide. Efectivamente. Y además con bastante acierto. Sí, demasiado. Sí, sí. Todo muy cerca del acierto. Entonces, tú hiciste la tesis, bueno, aquí el entrevistador se convierte en entrevistado. ¿Hiciste la tesis doctoral? No, la doctoral no, el trabajo de fin de grado. Sobre Eratóstenes. Sobre Eratóstenes. Porque además el sistema para medir el perímetro de la Tierra es ingeniosísimo en Eratóstenes. La verdad que fue muy acertado, muy acertado. A mí me interesó muchísimo. Si quieres lo contamos y si no, no sé si estoy... Me lo voy a reservar mejor. Vale. Muy bien. No, pues la verdad que es eso. Me gusta hablar mucho sobre esto, sobre historia, sobre la ciencia, filosofía. Es que es un tema que me abarca mucho, me llama mucho y me da mucha pasión. Imagino que mucha gente también que nos estará escuchando también le da mucha pasión. Y vamos a entrar entonces un poquito ya en terreno sobre Fundoro, sobre una charla que va a realizar hoy, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, esta tarde. Esta misma tarde, de acuerdo. Pues vamos a entrar un poquito entonces sobre esa charla. Vamos a nombrarlo por encima, vamos a ver de qué trata un poquito. Vamos a hacernos un poquito de spoiler, como se dice. Muy bien. Como esto supongo que se puede oír en distintos momentos, pues digamos que esta tarde nos referimos al lunes día 20, efectivamente, a las 6 de la tarde, en el edificio este precioso que tiene la Fundación Fundoro. Pues vamos a hablar sobre la biología de Aristóteles, sobre la actualidad de la biología de Aristóteles. Porque no tiene simplemente o solamente un interés histórico, que lo tiene, obviamente, sino que también en algunos aspectos nos puede interesar su actualidad. Y de esto es de lo que voy a tratar de hablar y en lo que voy a tratar de interesar un poco a la gente. ¿Y qué relación tiene esa actualidad ahora mismo de un personaje que estamos hablando que es histórico, no lo siguiente? Sí. Pues Aristóteles desarrolló una actividad como biólogo impresionante. O sea, él mismo hizo observaciones, hizo disecciones de animales, además hizo también un poco de política científica en el sentido de que
Bueno, estaba ligado a la Casa Real de Macedonia, a Alejandro Magno, al padre de Alejandro Magno, Filipo, y consiguió, digamos, organizar la investigación biológica. No solo él individualmente se enfrentó a los seres vivos y los observó, sino que consiguió en torno a sí un grupo de estudiosos. Por ejemplo, en botánica actualmente se conservan las obras de Teofrasto. Teofrasto fue un discípulo de Aristóteles, fue quien le sucedió a la cabeza del Liceo. Uh-huh. ¿Y por qué no se conservan las obras botánicas de Aristóteles? Bueno, pues porque en el Liceo quien se dedicaba a la botánica era Teofrasto. Digamos que tenían el trabajo dividido, sí. Eran grupos de trabajo, equipos de trabajo, como se hace en la ciencia actualmente. De hecho, Aristóteles escribió un tratado sobre las plantas que se perdió porque se dejó de copiar, porque tenía mucho más interés lo que había hecho su discípulo, ¿no? Entonces hizo observación, hizo esta organización del trabajo científico dentro de su institución, hizo incluso algún experimento y después alcanzó una parte del conocimiento biológico, por ejemplo, la etología, el comportamiento de los animales, que es muy difícilmente observable. Es más fácil observar el cadáver de un animal y diseccionarlo y tal, que observar su comportamiento. Entonces, para esto se valió de la ayuda, pues, de pescadores, de marinos, de criadores de ganado, de gente que convive y que observa a diario a los animales. Digamos que a Aristóteles no se le caían los anillos, por así decirlo, por acercarse hasta el puerto de Atenas o de Asos o de Mitilene, y si hubiese estado aquí, pues hasta el puerto de la Cruz, y charlar allí con los pescadores y con los marinos y tener con ellos alguna tertulia, preguntarles cosas y tal, porque toda su obra biológica, si uno la va siguiendo, está llena de estos ecos de estas conversaciones. Uh-huh. Muchas veces se introduce una idea diciendo, se cuenta que una vez unos delfines cerca de Caria fueron observados, no sé qué. Y por este sistema es capaz de observar comportamientos de animales que aún hoy día son difícilmente observables y que los hemos filmado y fotografiado solo en los últimos años. Entonces, en ese sentido, la biología de Aristóteles es interesante y es actual. También en el sentido de que en cierto modo organiza una especie de lo que hoy se llama ciencia ciudadana o ciencia colaborativa, porque se vale de los conocimientos de los pescadores, de los marinos, de los ganaderos, de los veterinarios, etc. Y hasta cierto punto organiza esa investigación en clave de ciencia colaborativa o ciencia ciudadana, decimos hoy, ¿no? Sí. Bueno, por todos estos aspectos, todavía sin entrar en el contenido, me refiero a aspectos metodológicos, la biología de Aristóteles nos resulta interesante y actual. Y después ya si entramos en cuestiones de contenido, pues contiene algunos errores que hoy diríamos garrafales y al mismo tiempo pues ideas o descripciones de observación finísima, aciertos teóricos, etcétera, un poco de todo, lógicamente, como digamos en cualquier obra científica, ¿no? Voy a hacer una pregunta que va a ser un poco controversial. ¿Cómo es posible que una persona de hace miles de años tenga estudios sobre comportamientos que se pueden encontrar hoy en día? ¿Cómo explicarías tú esa conexión? Sí, o sea, ahí, por ejemplo, él era un especialista, por así decirlo, en biología marina, en zoología marina. Bueno, pues porque viajó en barco con cierta frecuencia y en Grecia, pues Grecia es más bien un mar con costas que un territorio, digamos, con vistas al mar. Sí, Grecia sí. es más bien el mar. Sí.
Entonces es lógico que alguien interesado en la biología y viviendo en Grecia pues se oriente hacia la biología marina. Por ejemplo, sobre los delfines o sobre los cetáceos tienen muchos textos. No se pueden encontrar todos ellos juntos en alguna página. Es decir, uno no puede ir a una página de la biología de Aristóteles a buscar lo que dice sobre los delfines, porque está repartido a lo largo de toda su obra zoológica. Entonces, cuando habla de alimentación, habla de la alimentación del caballo, etcétera, y del delfín. Cuando habla de reproducción, porque es una obra que está construida sobre la noción de diferencia. Lo que él trata son rasgos, características, no especies. Pero concretamente respecto de los delfines, lo que me comentabas de un comportamiento, pues hay un texto en el que dice que fue observado, no dice que lo haya visto él, sino que hablando con alguien se lo contó, que fue observado un día que un par de delfines nadaban detrás del resto y mantenían a flote a una cría pequeña, un delfín pequeño muerto. Bueno, es un comportamiento, si se quiere, un poco llamativo, extraño, que los delfines mantengan a flote a una cría cuando se muere durante un cierto tiempo. Eso está en un texto de Aristóteles descrito así en esos términos. No dice que lo haya visto él, dice que alguien lo ha visto. Bueno, pues hay fotografías de 2013 en California que reflejan exactamente ese comportamiento. Es decir, un delfín hembra que mantenía sobre su lomo a un delfín pequeño muerto. Y aún la semana pasada, en fin, hace unos días, en el 25, dentro de este año, han observado en un observatorio de cetáceos del estado de Washington a una orca realizando exactamente el mismo comportamiento. Y eso ha sido noticia en los medios en este mes de enero. Yo lo he leído, creo que en la sección de Ciencia del Mundo. Bueno, pues ese comportamiento que llama la atención actualmente, que nos cuesta trabajo interpretar si es una especie de gesto de duelo, si simplemente tratan de mantenerlo a flote para que pueda respirar, porque claro, los delfines respiran aire atmosférico, entonces exacto, si la cría empieza a estar débil, parece razonable que sus progenitores la mantengan a flote para que por lo menos pueda respirar, que no muera ahogada. Exacto. No sabemos muy bien cómo interpretarlo y nos llama la atención. Bueno, pues ese comportamiento está descrito tal cual en los textos biológicos de Aristóteles. Es un ejemplo, como ese, otros muchos. Muchísimos más, me imagino. Claro, claro. ¿Y esto también lo vas a comentar abajo en la charla? Sí, me he traído hasta fotografías de delfines. Qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Y de delfines actuales, quiero decir. Porque uno tiende a pensar que cuando Aristóteles habla de los delfines, habla de los delfines pintados en los frescos del Palacio de Creta o qué sé yo qué, ¿no? Él los veía como nosotros los vemos actualmente. Exacto, esa es la conexión que me gusta a mí mucho, que me gusta que la gente vea también las conexiones que hay de antaño con las de ahora. Y son conexiones muy cercanas, es que son las mismas prácticamente. Son comportamientos que bien nombraste ahora, que vio un marinero, un pescador en su época, ese tiempo, y que lo estamos viendo ahora reflejado también en 2013, fotografiado incluso. Entonces, claro, es un comportamiento que se sigue manteniendo en la historia. Es como con nosotros mismos, con los humanos, que mucha gente piensa que hemos evolucionado y realmente en cuanto a pensamiento, bajo mi creencia y bajo muchos estudios que he visto, somos prácticamente iguales hace 2000 años que ahora mismo. Tenemos comportamientos que se reflejan muy bien, tanto como eran antiguamente en la época romana, en la griega, que ahora mismo, en la actualidad. Sí, lo que sucede es que durante el siglo XX ha habido un desarrollo enorme de los estudios antropológicos y etnográficos que ponen énfasis en la diversidad, en las diferencias entre las distintas culturas, entre los distintos seres humanos de diferentes épocas y de diferentes latitudes, etc. Y eso está muy bien porque efectivamente existe esa diversidad. Pero al mismo tiempo yo creo que ese punto de vista no debería hacernos olvidar el punto de vista complementario, y es que
también hay un sustrato común, hay algo que nos permite, al decir común, nos permite comunicarnos y nos permite formar comunidades. Hay una naturaleza humana común. Y esa naturaleza humana común es la que permite que cuando incluso dos culturas, miembros de dos culturas muy distantes se encuentran entre sí, tengan elementos comunes, puedan acabar entendiéndose, traduciéndose, puedan tener temas de conversación comunes. Y uno imagina, eso es un experimento mental, pero lo podemos hacer, que si cualquiera de nosotros fuese transportado pues, al Egipto de los faraones o a Cuzco en la época inca, bueno, el choque sería muy fuerte, pero al cabo de un tiempo probablemente uno tendría elementos comunes, algo de lo que hablar, incluso posibilidades de comunicación. Bueno, pues yo creo que junto con la diversidad obvia que nos ha puesto de manifiesto los estudios antropológicos y etnográficos, hay que poner mucho énfasis también en esta naturaleza humana común, que es la que nos permite comunicarnos y es la que nos permite formar comunidades. Si no, si fuésemos completamente diversos, completamente divergentes, extraños los unos a los otros, un poco icónicamente como la taberna de Star Trek, ¿no? Si fuésemos así, no podríamos comunicarnos, no podríamos formar comunidades, y de hecho podemos hacerlo. Y con toda la alegría del mundo. Claro. Pues bueno, pues entonces estaremos muy pendientes a esa charla, al menos sobre todo los que nos escuchan el día de hoy, pero estaremos muy pendientes a esa charla para poder disfrutar de sus palabras sobre Aristóteles, que es una persona que llama mucho la atención, muchísimo, porque sobre todo es muy conocido a día de hoy. También se le conoce como meme, vamos a decirlo hoy en día, como el hijo de Sócrates también. A través de Platón. Sí. Prácticamente. Entonces, hay una cadena ahí que todo el mundo se considera como el hijo de Sócrates. Entonces, es un personaje bastante llamativo. Aristóteles es muy llamativo. Bueno, de Sócrates, si heredó la humildad intelectual, me parece que ya es una ganancia importantísima. Y uno de los primeros libros que escribí fue una biografía novelada de Aristóteles, que se llama El Testamento de Aristóteles. Uh-huh. Y se llama así porque el testamento de Aristóteles se conserva. Es decir, sabemos cuáles eran los bienes que tenía a su fallecimiento y a quién los legó, a quién se los dejó, con quién consideraba él que estaba en deuda y quería que se le erigiesen estatuas y que le dejaba a sus hijos, etc. Y sobre la base de ese documento histórico que se conserva, el Testamento de Aristóteles, yo intenté montar una trama, digamos, de ficción, de novela, pero muy pegada a los datos reales, de manera que pudiese funcionar también como una biografía de Aristóteles. Y realmente es una personalidad sorprendente en muchos sentidos, en cuanto a sus relaciones humanas, el amor que sintió por su primera mujer, por su segunda mujer, por sus hijos, la relación política que tuvo con los macedonios, con los atenienses, era una especie de espía doble. Era mal considerado en Atenas por demasiado macedonio y viceversa. Y, bueno, la conexión que tuvo con Alejandro Magno, el hecho de que incluso él consiguió colocar en la expedición de Alejandro a un sobrino suyo que se llamaba Calístenes y que acabó siendo asesinado por Alejandro. Entonces, bueno, todo esto es muy apto para edificar sobre ello una trama novelística. Pues claro. Sí, por supuesto. Oye, muy ingenioso eso. Oye, pues la verdad, lo dicho, me alegro mucho de que esté aquí con nosotros, de poder charlar aquí un ratito bueno con nosotros y sobre todo que puedan escuchar tus palabras, que puedan escuchar tu información, que es muy interesante, es muy práctica. Y sobre todo esperamos que quienes, como repito, quienes nos escuchen ahora puedan asistir a la charla de esta tarde a las 6:30, si no me equivoco, ¿verdad? A las 6, creo.
Perfecto, a las 6 entonces. Sí. Ya nos lo corregirá nuestro jefe Agapito, que lo tenemos ahí escondidito en la pecera junto con Tommy, nuestro querido Tomás, Afonso. Y pues que ha sido un placer para nosotros. Tienes las puertas abiertas de Radio La Voz Joven para cuando quieras volver. Lo mismo digo, un placer. Una gozada de conversación, prueba de que podemos comunicarnos. Por supuesto, eso que nunca falle. La radio es una prueba empírica de que hay una naturaleza humana común. Sí, sí. Me alegro muchísimo de eso y que todo el mundo lo sepa también, por supuesto. Pues nuestros queridos oyentes, decirle que muchas gracias por escuchar nuestro programa Fundoro 2025, repito, que estamos comenzando el año. Y que seguiremos con más programas sobre Fundoro, sobre la historia, sobre la ciencia y sobre todo lo que tenemos en nuestra queridísima vida. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.